Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura, estudio y comentario de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el tercer ensayo de los tres ensayos de teoría sexual. Estamos en el capítulo número 3, la metamorfosis de la adolescencia. Me acordé, sin ver mis notas, sin ver el texto. Eh, es importante esta observación. A pesar de que el capítulo se llama La metamorfosis de la pubertad, perdón, no adolescencia, la metamorfosis, he ahí. Mi error, la metamorfosis no de la adolescencia, sino de la pubertad. La metamorfosis de la pubertad. Freud no nos ha hablado mucho realmente acerca de la pubertad, así que qué mal por usted, doctor Freud. Sin embargo, ha estado llenando de contenido la palabra, el concepto, la idea de la pulsión. Ajá. Es aquí, digamos, donde estoy observando la identidad del texto. Me supongo yo que es una preparación para ahora sí adentrarnos a la pubertad, aunque estoy atento, ¿eh? No crean que me entrego así literalmente, doctor Freud, soy de usted, no. Vamos a cuestionar al doctor Freud como lo hemos estado haciendo. De eso se trata justamente el psicoanálisis. El psicoanálisis, para todos aquellos que, digamos, lo conocen o no lo conocen, no es una práctica de autoridad, razón también por la cual el psicoanálisis ha padecido tanto después de la muerte del muy querido y también muy odiado doctor Freud, y también después de la vida del gran médico, del gran psiquiatra, del gran psicoanalista Jacques Lacan. Jacques-Marie Lacan, el gran psicoanalista francés, que dejó una escuela, hizo un impacto profundo en el mundo por su abordaje justamente de la obra del doctor Freud. Ahorita, al momento de grabar este video, eh, me estoy ubicando con respecto a mi fondo de pantalla. Eh, una breve presentación mía, muy breve, será muy breve. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes, yo estudié psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empecé mi carrera en el 2002, terminé con título y todo en el 2007. Empecé a trabajar supervisado por maestros que yo busqué, que tenían conocimiento, que tenían diplomados, maestrías y doctorados en la obra de este caballero de mis espaldas, del doctor Freud. Eh, Me topé con muchas situaciones, viví muchas cosas de mano de estos maestros, de estas doctoras. En el 2009 empiezo yo un seminario de formación como psicoanalista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Ciudad de México, bajo la dirección de la doctora Silvia Heiser Guerrero. Una experiencia inolvidable, se la recomiendo ampliamente, aunque debo advertirles, el psicoanálisis no es para todos. Ajá. Ciertamente no puedo decir que yo sea una persona muy inteligente, aunque de cierta forma soy inteligente, pero no es una cuestión de inteligencia la que capacita o incapacita a una persona para el psicoanálisis. Es más bien una cuestión de coraje, de valentía, de honestidad hacia uno mismo. Se habrán dado cuenta de alguno de estos valores que menciono eh, presentes en mí. No puedo decir que siempre, que es parte también de la disciplina, las consecuencias de abrazar la disciplina del psicoanálisis que le debemos al doctor Sigmund Freud. Eh, Les puedo decir que más allá de un conocimiento, este es justamente el filtro. Buscar siempre la verdad, aunque sea una verdad subjetiva, aunque sea una verdad que no va más allá de mí. Es justamente al apelar a esta verdad por la cual yo me puedo nombrar psicoanalista, yo me puedo eh, identificar con el doctor Freud en su trabajo, y no solo eso, sino justamente en el video pasado se habrán dado cuenta, se trata de acercarnos a la obra del doctor Freud, no con creencia, sino con un espíritu crítico, con un afán de ver qué fue lo que dijo el doctor Freud, cómo es que sustentaba su práctica, qué era su teoría, qué implicaciones tenía.
Este trabajo que yo vengo haciendo desde el 2009, junto con trabajos que yo he tenido la fortuna también, digamos, porque no, de pertenecer, entre ellos trabajé casi 2006 a 2012, 6 años con poblaciones de adictos. Llegué a trabajar en Oceánica y tengo muy bonitos recuerdos, tengo un documento que me avala, tengo también conocidos que sigo teniendo contacto con mucho cariño, amigos que hice muy cercanos, muy queridos. Algunos se siguen dedicando a las adicciones, otros no. A partir del 2012 yo empiezo a trabajar en atención a víctimas del delito para el Consejo Ciudadano para la Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Establezco contacto con abogados, razón por la cual empiezo yo a conocer de teoría del derecho y es justamente parte de mi experiencia. Anda, que se me borra la cabeza. Mira, es que esto es un asunto de iluminación, ¿vale? Tengo ahorita iluminación natural, mi cuerpo está iluminado y la pantalla verde a mis espaldas está iluminada por luz natural. Por eso se está borrando mi brazo ahorita, porque mientras me acerco o me alejo a la pantalla verde, se borra. Entonces, ahorita que muestro mi libro, se borra mi cara. Sexualidad infantil y crimen, un trabajo del cual estoy muy orgulloso, del cual sostengo, del cual me siento parte, es parte de mí, mi libro, pero se lo debo también, ¿por qué no decirlo?, a la obra del doctor Freud, a un estudio concienzudo, a la doctora Silvia Heiser, a mis compañeros abogados, a mis compañeros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a la experiencia que adquirí desde mis primeras consultas como psicólogo clínico supervisado por la doctora Marta Centurión Acosta, sigue dando clases en el Instituto Politécnico Nacional, a todos mis pacientes que tuve antes de formarme como psicoanalista y a mis analizantes. Una bonita experiencia, ciertamente. Yo les puedo decir, desde que entré a la universidad, desde el 2002 a la fecha, 2021, me sigo formando, es decir, sigo acercándome a la obra del doctor Freud con el afán de conocerla. Y en esta lectura que he estado compartiendo de 3 ensayos, es un libro que abordé desde mis primeros días en la universidad. Recuerdo que una maestra en el primer semestre, doctora en psicoanálisis, nos recomendó 3 ensayos de teoría sexual, pero vamos a someter ese texto a la psicopatología. Es decir, vamos a justificar la psicopatología, la enfermedad mental al día de hoy, que era 2006 aproximadamente, no, 2002, perdón, y vamos a someter la psicopatología del día de hoy, la psiquiatría y la psicología, es decir, el texto lo vamos a someter a la psicología. Razón por la cual empecé con una visión muy alterada de la obra del doctor Freud. Ahorita estoy haciendo otra lectura conforme mis experiencias, conforme mis conocimientos, también conforme a mi seminario de formación. No estoy repitiendo las lecciones que yo aprendí en el seminario. Es más, el seminario fue en ese sentido muy novedoso, increíble, porque básicamente podías llegar lo estudiado que tú quisieras. El seminario siempre te daba la vuelta. La doctora Silvia Heiser siempre se encargaba de hacernos sudar, literalmente. Podríamos traer el texto de memoria, y de hecho cité el texto de memoria varias veces. No solo 3 ensayos, sino muchos textos de Freud. Siempre he sido un lector apasionado. Pero la doctora Silvia Heiser, ¡pup!, una observación, ¡pup!, un silencio, y tú sudas, sudas, sudas. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de decir? ¿Qué quiere que haga? Y entonces, pues, aprendemos lo que es el psicoanálisis más allá de una experiencia académica, más allá de una experiencia de conocimiento. No se trata de ir a encantar, a embelezar al analizante con tu palabrería, bla, 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 bla. No, literalmente es una práctica que desafía los límites propios, los límites personales, en el afán de concebir un orden otro, no del doctor Freud, sino del analizante. Por eso digo que el psicoanálisis no es propiamente un ejercicio de autoridad. Lo pongo en mi libro con la siguiente frase: el analista no gana nada al someter al analizante. Así lo viví.
así he estado abordando esta relectura de la obra de Freud, justamente rastreando el ejercicio de poder de este caballero a mis espaldas, sobre sus pacientes, sobre sí mismo, sobre su gente querida y sobre sus amigos, que incluso ya lo veremos. Falta poquito para llegar al gran boom de este señor mundial. Al año 2005, año que escribió, bueno, publicó, mejor dicho, la obra que estamos abordando, Tres ensayos de teoría sexual, este caballero era básicamente el único psicoanalista del mundo, básicamente. Ajá. Era un método novedoso, era un conocimiento nuevo para la ciencia médica de aquellos tiempos. Ujú. Pero justamente el doctor Freud empieza todo esto, volviendo otra vez al filtro del psicoanálisis, no con diplomados, con Charcot, no con diplomados, no con maestrías o doctorados que le diera el doctor Breuer. Este caballero de aquí empieza con un acto inédito en la historia de la humanidad, y esto es muy sencillo, ligando su propio sueño, el sueño de la inyección de Irma, el 24 de julio de 1895, si mal no recuerdo, tuvo un sueño que lo dejó pensando qué podía significar, no al respecto de su futuro, no al respecto de un significado, digámoslo, místico, era el significado para él. Él empieza la interpretación de los sueños, no ligando los sueños con una simbología tremenda, ¿no? Ligando los sueños con el soñante es todo. ¿Qué significa eso que nosotros hacemos y por qué lo modificamos? ¿Qué es lo que nos mueve para hacer literalmente nuestros propios sueños? Y empieza con un análisis, empieza desgranando su sueño, empieza asociando ese sueño con su experiencia cotidiana, con su experiencia reciente, y se da cuenta que el sueño, su sueño, es de él. Por muy lógico, por muy simplista que pudiera parecer, es literalmente la puerta de entrada a una experiencia que le brindaría a él la oportunidad de revolucionar la medicina de su época. Ahorita, sin más, vamos a entrar ya de lleno al texto, capítulo 3. Me doy esta libertad también de extenderme un poco en la introducción, porque el texto tiene 2 páginas nada más, ¿vale? Además, no creo que esta introducción sea ociosa. Creo más bien que este tipo de palabras, este tipo de presentaciones, podría ligarlos a ustedes, no solo conmigo, sino con el texto. Lo que yo estoy a punto de abordar y a punto de decir de la palabra y de la obra de Freud, eh, es por supuesto un abordaje subjetivo, es mi propio abordaje en este tiempo. Seguramente en el transcurso del tiempo yo mismo podría hacer otras lecturas, yo mismo podría hacer otras interpretaciones de lo que dice el doctor Freud. Ahorita yo estoy también ligando la obra de Freud con mi propia obra, con mi propia línea de investigación que yo denomino psicoanálisis del Estado. Vamos a empezar entonces, capítulo 3, Tres ensayos de teoría sexual. Estoy en el volumen 7, página 198, teoría de la libido. Entonces, nuevamente, el doctor Freud nos deja en pausa al respecto de la pubertad, o al menos es lo que parece. Empieza llenando el concepto de pulsión y ahora asociándolo con el término o con la palabra libido. No líbido, líbido, recordando a la doctora Silvia, líbido es pálido, líbido es apagado, libido es justamente lo contrario. Nota a pie de página número 13. Nos dice aquí James Strachey, excepto el último párrafo, esta sección data, es decir, tiene su fecha de origen en su totalidad de 1915, 10 años después de la primera publicación de Tres ensayos, ¿vale? Y se basa en gran medida en el texto, entre comillas, Introducción del Narcisismo, que está justamente en el volumen 14 y data de 1914, qué curioso. Nota 13,
15, 14, ¿vale? Introducción al narcisismo. Continuamos ahora sí con el texto principal. Las representaciones auxiliares que nos hemos formado con miras a dominar las exteriorizaciones psíquicas de la vida sexual se corresponden muy bien con las anteriores conjeturas acerca de la base química de la excitación sexual. Antes de continuar, me río porque representaciones auxiliares. Empieza Freud con estas tres palabras, las representaciones auxiliares. Venía pensando ahorita mientras me acercaba ya a mi casa después de hacer ejercicio un rato en el parque, que Freud es algo engañoso. Doctor Freud, perdóneme, así lo percibo en este momento. Por un lado, nos habla, digamos, de las fases del desarrollo sexual como ficticias. Así está escrito, e incluso fue un señalamiento por Strachey que incluye entre paréntesis al momento de Freud de estar hablando acerca del valor de sus ideas sobre la organización, digamos, del niño con respecto a su propio cuerpo, y nos pone Strachey entre paréntesis fictic o fictis, no me acuerdo, pero lo podrán escuchar hace 2 videos o hace 3 videos, 2 o 3 videos que vimos el desarrollo, las fases pregenitales, las fases del desarrollo psicosexual, las bases del desarrollo sexual del niño, ajá, o de los niños, ajá, niños y niñas. Eh, entonces, el doctor Freud dice, estas son ficticias. Ajá, y yo les hice una observación. A mí en la universidad me enseñaron que eran ley, me enseñaron que eso es y eso tenía que ser siempre. Y que por supuesto teníamos que llevar a las personas del 1 al 2 al 3 y al 4. Ajá. Por ponerles ahorita un resumen, una síntesis de aquel trabajo que hicimos hace 2 o 3 videos. Y entonces el doctor Freud dice, eso es ficticio. Lo que yo estoy proponiendo es simplemente con objeto de ilustrar. Ajá. No se lo crean. Y luego más adelante, en una nota a pie de página, el mismo Freud dice, tenemos que suponer que todos los seres humanos pasaron por estas épocas, por estas etapas, por estas fases, por estos momentos. Entonces yo me quedé. Entonces, ¿es ficticio o no es ficticio? ¿Es verdad o es mentira? Y empieza aquí, teoría de la libido con representaciones auxiliares. Representaciones. ¿Qué es una representación? De acuerdo al contexto, una representación es, permítanme un momento, déjenme ver si está grabando bien. Sí. Una representación es una abstracción, una muestra que hacemos del mundo y de nosotros mismos con el objeto de dominar nuestra experiencia, de apropiarnos de la vida. Podríamos pensarlo también de forma simple. Una representación es una idea, es una palabra, es un pensamiento. Todo esto, ajá, que al fin y al cabo nos pertenece como sujetos. Sin embargo, aquí Freud está usando las palabras representaciones auxiliares como una forma de describir las aproximaciones que él, y solo él, hizo cuando escribió 3 ensayos. Ajá. Hablamos de fases, representación auxiliar. Hablamos de pulsión, representación auxiliar. Ok, doctor Freud, voy a seguirlo en esto. Es decir, me cuesta trabajo no poder aterrizar sobre algo completo. Sin embargo, también lo puedo entender. ¿Por qué lo entiendo? Lo explico en mi libro. El problema de la humanidad es que hablamos de placeres y realmente el placer tiene una cara diferente para cada uno. Ajá. Esa es también la dificultad que he estado observando en la obra de Freud en este momento. De hecho, hace 2 capítulos, ese sí me acuerdo, hace 2 videos. Al final, también lo introduje al principio del video anterior, Carl Abraham le escribe una carta al doctor Freud y le dice, doctor, yo no entiendo su último párrafo. Este párrafo
de 3 ensayos de teoría sexual, yo no lo entiendo. Y estamos hablando de un sujeto que hablaba directamente con el maestro, con el doctor Freud. Y el doctor Freud le dice, ¿sabes qué? Ahí eso quedó eh, abstracto, eso no quedó aterrizado a propósito, porque no hay una idea clara detrás de eso, sino es más bien una estructura, es más bien un edificio. Ajá. Yo les hacía la comparación. No es que Freud estuviera hablando de una persona, sino más bien como de un espíritu, como de un fantasma. Ajá. Y entonces nos quedamos con esas ascuas de saber, más allá de lo que quiere decir Freud, si podemos nosotros identificar la estructura que Freud estaba señalando al final del primer capítulo, ajá, que yo repito y que yo enfatizo al principio del segundo capítulo. Representaciones auxiliares, ideas, pensamientos que nos sirven por un momento, ajá, para poder distinguir, para poder identificar o señalar que cada individuo tiene una relación distinta a otro al respecto de su propio cuerpo. Y esto es también un atrevimiento, porque, y aquí es una dificultad en la cual el doctor Freud me pone sin quererlo, porque he mencionado desde el principio que son los 3 ensayos donde está contenida toda la posibilidad de hacer del psicoanálisis una ciencia. ¿Por qué? Porque trata acerca de lo más concreto que nosotros tenemos como humanidad, que es nuestro cuerpo. Ajá. Hablando de las representaciones, justamente es difícil poder aterrizar una idea, un concepto, una representación en un terreno concreto, dado que cada individuo va a valorar todas sus experiencias, todos los elementos de su ambiente de forma distinta, justamente a través de la representación. Pero entonces podemos decir que toda representación es auxiliar, toda, incluso las representaciones de la ciencia. Y esto es muy importante para poder hacer notorio este eh, concepto, este significado de la palabra representación. Les pido que se imaginen cómo hemos vivido en distintos lugares y en distintos estratos de la humanidad el coronavirus. Hay gente que sigue dudando, al menos en México. Hay gente que sigue creyendo que el coronavirus es un invento del gobierno mexicano y que se pone de acuerdo con otros gobiernos para espantar a la sociedad, como si el gobierno ganara algo con eso. Pero la gente lo sigue creyendo. Hay, por supuesto, gente, científicos, que toman la pandemia, por un lado, como una oportunidad para investigar. Ahí, por supuesto, podría yo encontrarme, ¿no? Investigar, conocer, señalar este tipo de fenómenos, para mí es fascinante. Por otro lado, científicos de la biología, científicos de la química, de la medicina, que toman esta oportunidad justamente para conocer más acerca del comportamiento de los virus, por ejemplo, ¿no? Cada una de estas experiencias al respecto de lo mismo podría ilustrarnos justamente estas representaciones auxiliares, estas diversas formas de aproximarnos a la vida a través de lo que compartimos todos. Vamos a continuar ahorita con el texto, ¿vale? Repito, las representaciones auxiliares que nos hemos formado con miras a dominar las exteriorizaciones psíquicas de la vida sexual se corresponden muy bien con las anteriores conjeturas acerca de la base química de la excitación sexual. Sobre la base química trató todo el capítulo pasado. Continuamos. Hemos establecido el concepto de la libido como una fuerza susceptible de variaciones cuantitativas que podría medir procesos y transposiciones en el ámbito de la excitación sexual. Antes de continuar, entonces, hemos establecido a quién se refiere el doctor Freud. No había psicoanalistas en ese momento. Podríamos decir a la comunidad médica, podríamos decirlo, o simplemente podría Freud referirse a él como un grupo incluso. Digo, no cabe tampoco, no está descabellada esta posibilidad, pero
Vamos a hacer aquí simplemente la señalización y a continuar. El concepto de la libido como una fuerza susceptible de variaciones cuantitativas. En otras palabras, podemos nosotros tomar la libido como una manifestación de la pulsión sexual. En el momento en el cual nosotros, como seres humanos, sentimos un empuje, sentimos una inclinación, sentimos la necesidad de hacer algo con nuestro cuerpo, y ese algo lo podemos sentir en intensidad. Eso que sentimos es justamente la pulsión trabajando o manifestada como libido. Continúa el texto. Eh, que podría medir procesos y transposiciones en el ámbito de la excitación sexual. Aquí se me dificulta un poquito la palabra transposición, podría yo entender como traducción, como cambio. Voy a ir a, miren, esto quedó pendiente el video pasado. Estoy sosteniendo en mis manos la otra traducción del mismo texto. Esta traducción está hecha por Luis López Ballesteros. La que estoy compartiendo con ustedes en primer lugar es la Standard Edition o la edición normalizada por James Strachey de Ediciones Amorortu. Pasó del alemán al inglés y luego al español. Esta fue traducida directamente del alemán al español por Luis López Ballesteros. Y aquí en las primeras partes podrán ver que tengo ya el libro bien rayado. Miren, ahí no llegué la vez pasada. Mi última lectura de este tercer capítulo fue el 1 de octubre del 2017. La primera, al menos que tengo registrada, fue del 14 de febrero del 2014. Miren, 14. Pero bueno, la teoría de la libido. Permítanme un segundo. Estas hipótesis sobre el fundamento químico de la excitación sexual se hallan de perfecto acuerdo con las representaciones auxiliares que hubimos de crear para llegar a la comprensión de las manifestaciones psíquicas de la vida sexual. Hemos fijado el concepto de la libido como una fuerza cuantitativamente variable, cuantitativa, es decir, de intensidad. Varía de intensidad la libido, que nos permite medir los procesos y las transformaciones de la excitación sexual. Esto es más claro, pienso yo. Nos permite medir los procesos y transformaciones o transposiciones en el texto, digamos, principal de la excitación sexual. Es decir, la excitación sexual no solo se puede percibir en su intensidad, sino que también puede transformarse. Y de eso estuvimos hablando, no me acuerdo bien si en el video pasado o en el video antepasado, acerca de la posibilidad de una sublimación. Ajá. Para saber más sobre la sublimación, los puedo mandar a Pulsiones y Destino de Pulsión en el volumen 14. Ujú. Ahorita vamos a continuar. Nos dice el texto de James Strachey, de la Standard Edition, con relación a su particular origen, las diferenciamos de la energía que ha de suponerse en la base de los procesos anímicos en general y le conferimos así un carácter también cualitativo. Caramba, el doctor Freud se ha propuesto dificultarme la lectura hoy. Dice en la traducción de Luis López Ballesteros, separamos esta libido por su origen particular de la energía en que deben basarse los procesos anímicos y por tanto le atribuimos también un carácter cualitativo, cualidad. Podría yo pensar, intensidad por cuánto justamente es mucho o es poco. Cualidad, diversas características que tiene esa excitación, podría pensar, diversas caras, dimensiones. Ajá. No estamos solo hablando de es mucho o es poco. Es dulce, es salado, es cálido, es frío, es grave, es agudo. Ajá. Vamos a continuar. Al separar la energía libidinosa de otras clases de energía psíquica,
damos expresión a la premisa de que los procesos sexuales del organismo se diferencian o se separan, se pueden distinguir de los procesos de la nutrición por un quimismo particular. Esta palabra quimismo ya no la hemos topado anteriormente en nuestra lectura. Quimismo se refiere, digamos, como a una relación química, por decirlo de una manera, a una esencia, digamos, supuesta o una supuesta relación entre lo que vemos y una química oculta. Ajá. Continúa el texto. El análisis de las perversiones y psiconeurosis nos han permitido inteligir que esta excitación sexual no es brindada solo por las partes llamadas genésicas, lo vimos en el capítulo pasado, sino por todos los órganos del cuerpo. Se habló, por ejemplo, de la sustancia intersticial, que es, digámoslo así, como el líquido, como las membranas que están entre nosotros y nuestros órganos, ajá, músculos, etcétera, 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 lo que nos permite sentirnos. Continúa el cuerpo. Así llegamos a la representación de un quantum de libido, a cuya subrogación psíquica llamamos libido yoica. Ahorita vamos, poco a poco. La producción de esta, su aumento o su disminución, su distribución y su desplazamiento están destinados a ofrecernos la posibilidad de explicar fenómenos psicosexuales observados. Poco a poco, ¿vale? Repito esto, llegamos a la representación, podemos concluir, podemos tener una idea, aunque sea vaga, aunque sea pequeñita, aunque podamos desmentirla en otro momento, de un quantum. Quantum, doctor Freud, ahora me ha mezclado la física, ya no sé qué quiere hacer usted. Quantum, había olvidado abrir mi navegador, no tengo ahorita el diccionario de la Real Academia Española. Espero yo que mi computadora no tarde mucho en abrir el navegador. Ya solo depende de que ahí está. Ya respondió el Google Chrome. Esperen, esperen. Estaba ayer estudiando la interpretación de los sueños con mis propios videos, claro está, pero lo veía en YouTube. Bien, vamos a ver. Quantum. Ahorita me fui directamente a Google porque no me consta que esta palabra, eh, ay caray, puse quantum y al parecer es una palabra muy popular. Estoy viendo varias ligas que me está mostrando Google. eh, Quantum LinkedIn, Quantum Energía aplicada a tu negocio, Quantum Series, JBL, altavoces, no, 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 no. A ver, significado. Quantum, cuánto. Es un nombre masculino usado generalmente en la física. Ahorita estoy en la definición de Google. ¿Cuánto? Cantidad discreta más pequeña de energía que puede ser absorbida, propagada o emitida por la materia. Esa es una definición muy linda. Entonces, hablando de una quantum de libido, es una energía potencial, pequeñita, de libido, a cuya subrogación psíquica, el sustituto, la manifestación psíquica de esa quantum de libido, la llamamos libido yoica. En otras palabras, traduciendo al doctor Freud, podemos pensar que la energía que habita en el ser humano, que al menos nosotros hemos rastreado en su origen en el cuerpo, se manifiesta también en esta energía, eh, digamos, en esta pulsión, que también se manifiesta en una libido que vivimos en mucho, en poco y en diversas dimensiones. Y que esta energía, digámoslo así, que pasamos de la pulsión a la libido y ahora a la libido yoica, justamente es como la energía que abraza al sujeto, la energía que nos puede
podemos llamar lo que se manifiesta justamente en que un individuo pueda decir yo, libido yoica. Ahorita estoy tomándome muchas libertades leyendo a Freud, ¿no? Me gustaría también leer esta misma porción del texto, pero en la otra traducción. Pero antes, quiero terminar con este comentario. La producción de esta libido yoica, su aumento y su disminución, su distribución y su desplazamiento están destinados a ofrecernos la posibilidad de explicar fenómenos psicosexuales observados. Por ejemplo, la autoestima. Cuando hago este ejemplo, lo hago, por supuesto, para hacer una observación. En el momento de Freud, al escribir, yo no recuerdo, por supuesto, esto está abierto a discusión, esto lo pueden ustedes revisar en todos los videos o leyendo también al doctor Freud. Freud no ha hablado una sola vez de la palabra autoestima. Ajá. Esto se los comento también por mi formación en la universidad como psicólogo. Uno, así como tomábamos las etapas del desarrollo psicosexual impartidas por nuestros profesores como un resumen, una síntesis de la obra de Freud como ley, tomamos, o al menos yo lo hice, el concepto de autoestima, el concepto de codependencia y muchas otras palabras como regla, como ley, como religión. Ajá. Yo no las cuestioné, yo simplemente las abracé. Y ahorita lo que estoy viendo es justamente, podemos nosotros tomar estas manifestaciones que podemos comprender como autoestima y ligarlas con la libido, es decir, la capacidad que tiene un sujeto, hombre o mujer, de ligarse afectivamente consigo mismo, ya sea a través del amor o del odio. Lo he dicho con otras palabras. Ajá. Libido. Podríamos decir es que es sexual, es que es erótico, es que es sensible. Pues sí, justamente la experiencia del odio también es una experiencia sensible. Aquí, por supuesto, ya me estoy saliendo de la concepción de autoestima y de la concepción de salud mental como una experiencia eminentemente positiva. Ajá. Aquí, por supuesto, si no lo sabían, ahorita es buen momento para enterarse lo que yo planteo en mi obra, en mi investigación sobre los orígenes de, el Estado, no solo el Estado mexicano, sino el Estado como formación humana. Radica también mucho en mi investigación sobre el concepto de salud mental. Si nosotros esperamos que la salud mental gire alrededor del amor, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahorita estoy, por supuesto, asociando esto con conceptos religiosos, eh, encontramos que el amor hacia una persona implicará, por ejemplo, el odio hacia otra. Si alguien, por ejemplo, le hace algo a una gente que ustedes aman, van a odiar a esa otra persona, van a defender a la persona que ustedes aman. Entonces, esta libido, el amor que nosotros depositamos, el amor con el cual nosotros envolvemos a una persona, puede implicar odio hacia otra persona. ¿Me explico? No es una relación solamente lineal. Y compliquémoslo un poquito más. ¿Qué tal si la persona que ustedes aman durante mucho tiempo, en un momento, llega a atacarlos a ustedes? Podría parecerles un ejemplo muy descabellado, sin embargo, tiene toda la relación con la experiencia infantil, los padres, las madres. Y esto también es muy importante, lo plasmo yo en mi libro. No es que necesariamente los adultos ataquen a los niños. Al momento de cuidar a un pequeño, a una pequeña, el hecho de ponerles límites, uno muy asqueroso, por ejemplo, niño, no te comas la caca del perro, ese cuidado va a ser tomado como una agresión por esos pequeños. Y van a hacer un berrinche terrible porque no los estamos dejando comer mierda. Así, literalmente. Ajá. Entonces, esto se los digo justamente para poderles ilustrar el quantum de libido, que luego, por supuesto, libido que se deposita y circula y que envuelve al yo, primero del niño y luego del puber, luego del adulto, luego de las sociedades, luego de las culturas y justamente todo esto se manifiesta en la ley, pero poco a poco, ¿vale? Ahorita ya me estoy metiendo mucho en mi propio trabajo, en mi propia línea de investigación. Este texto con Luis López Ballesteros nos dice lo siguiente.
Esto de la ley lo digo yo, no lo dice Freud, al menos no en estos textos. Posiblemente lo diga en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Moisés y la religión monoteísta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo digo yo ahorita. Realmente habrá momento de revisar esos textos. Repito, el texto ahora con Luis López Ballesteros. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Voy a retomarlo un poquito atrás. En la distinción entre energías psíquicas libidinosas y otras de carácter distinto, expresamos la suposición de que los procesos sexuales del organismo se diferencian por un quimismo particular, es decir, los procesos sexuales tienen una química particular. Ajá. De los procesos de la nutrición. Ujú. Continuamos. Es cierto, antes de continuar se hizo la observación, James Strachey la hizo, de que Freud no conocía la ciencia médica de su época, no distinguía la operación de las hormonas. Sí, sí, eran hormonas, como un posible quimismo sexual. Ajá. Una sustancia sexual. Ahorita vamos a continuar. Eh, El análisis de las perversiones y psiconeurosis nos ha llevado al conocimiento de que esta excitación sexual no es producida únicamente por los órganos llamados sexuales, sino por todos los del cuerpo. Ahora sí continuamos. Construimos, por tanto, la idea de un libido quantum. Aquí están unidas las dos palabras y está como de ladito, como en itálica, cuya representación psíquica denominamos libido del yo. Oh, aquí viene entre paréntesis del alemán ich libido. Ich es el alemán para yo. Ajá. Continúa el texto, cuya producción, esta libido yoica o libido del yo, cuya producción, aumento, disminución, distribución y desplazamiento deben ofrecernos las posibilidades de explicación de los fenómenos psicosexuales observados. Ok, vamos a continuar. Ya vamos más de la mitad, ¿eh? No, bueno, un poquito menos de la mitad. De alguna manera, asumo que esto puede cansarlos y está bien. No dejo de preocuparme por, al menos en la fantasía, por un otro. Ahorita literalmente yo estoy hablando con el micrófono y frente a mi computadora. No sé qué vaya a hacer de este video. Ciertamente, soy feliz. Aun cuando fantaseo que estoy hablando con una persona. Vamos a continuar con el texto. Ahora bien, esta libido yoica solo se vuelve cómodamente accesible al estudio analítico cuando se ha encontrado empleo psíquico en la investidura de objetos sexuales. Vale decir, cuando se ha convertido en libido de objeto. Miren, es que ya lo he mencionado. Otro ejemplo de esta libido yoica, y es un ejemplo que ustedes podrán observar. Yo he disfrutado mucho al estar aquí, fantaseando que estoy hablando con otra persona, fantaseando que comparto la obra que ha significado tanto para mí con alguien más. Esto lo estoy grabando, lo voy a subir a YouTube. Eh, pero este proceso de fantaseo, que ustedes podrían denominar, es que es locura. No, no es locura, caramba. Es simplemente una operación psíquica mía. Me hace feliz, como un chocolate. Mm. Y en esta operación, ustedes podrán observar cómo mm, puedo manifestar un placer, literalmente, al fantasear que estoy hablando con alguien. Muy silencioso, por cierto, en mi computadora. Mi libido se ha convertido en libido de objeto gracias a YouTube y gracias a ustedes. Continuamos con el texto. La vemos concentrarse en objetos. Ahorita literalmente es la computadora. Continúo. Fijarse en ellos o bien abandonarlos. Pasar de unos a otros. Y a partir de estas posiciones, guiar el quehacer sexual del individuo
el cual lleva a la satisfacción, o sea, a la extinción parcial y temporaria de la libido. Antes de continuar, les hablaba ahorita del objeto de mi computadora. Es un ejemplo nada más. Es una representación auxiliar. Ajá. En términos estrictos, el psicoanálisis habla de todo, literalmente de todo, como un objeto. Lo digo esto porque cuando estudiaba psicología en la facultad, digámoslo así, una de las manifestaciones de la enfermedad mental era cosificar al otro. Bueno, eso no es cierto. Eh, Literalmente, cuando nos encontramos frente a otro, puede ser la experiencia y debe ser la experiencia más terrible de nuestra vida. Lo digo con tal seguridad, justamente por mi experiencia en psicoanálisis. Estar frente a una persona, frente a un analista, da miedo. Esto es mi experiencia. La doctora Silvia, por mucho que nos haya querido, también nos daba miedo. Y me daba miedo, me da miedo todavía. Y eso está bien, realmente no quiero que ese miedo acabe. Es más, enfrentar yo ese miedo me hizo crecer, me hizo darme cuenta de lo que yo era capaz, me hizo darme cuenta también que yo podía escribir un libro como el que escribí con un título tan fuerte. Eh, El haber estado en análisis con la doctora Silvia me hizo acordarme de mi niñez. No que ella me haya dicho, recuerde su niñez, no, así no fue. Me hizo acordarme de las travesuras que hice siendo niño. Me hizo acordarme de las ganas que tenía de salirme con la mía siempre. Me hizo acordarme de lo feliz que fui siendo un niño y a veces un niño malo. Me hizo acordarme de muchas cosas y por supuesto me invitó a considerar que no todo en la vida eran mis deseos. Esto podría sonar como hasta religioso, pero no lo es. La doctora Silvia no me llevó por ese camino, digamos, de pensar bien, de actuar bien. No, por el miedo que ella me daba, fue así como justamente me hizo darme cuenta que hay un mundo. Ahorita lo puedo decir así. Ujú. Aquí se está hablando líbido, energía, un quantum, un algo que no sé qué, que qué sé yo, que está ahí, que se manifiesta en esta palabra, yo. Ustedes también pueden decirlo yo, que a veces nos queremos, a veces nos odiamos a nosotros mismos. No es que esté bien o esté mal, simplemente pasa. Y este abrazar a uno mismo a través de la palabra, a través de esa energía, a través de unos actos, también se puede manifestar en cómo nos relacionamos con el otro, con el objeto. Ajá. ¿Por qué no decirlo también? La cosa. Cuando les hablaba, por ejemplo, de la cosificación, es que estás cosificándolo, estás cosificándola. Era una frase que usábamos mucho en la Facultad de Psicología cuando yo estudié ahí, para decir, es que estás haciendo algo mal, es que él o ella tienen derecho, es que él o ella son libres. Sí y no. Sí, porque ciertamente ahí están y son independientes, su existencia no depende de mi voluntad y no porque nos relacionamos de cierta manera. Traducido en un lenguaje común, somos y no somos de nuestros padres. Somos de nuestros padres porque ellos nos trajeron al mundo y al mismo tiempo nosotros somos individuos independientes, hasta cierto punto autónomos. Digo hasta cierto punto porque pues nos tuvieron que alimentar y eso no es sencillo.
Ah, hay gente que no lo logra. Hay gente que de plano no puede comer y entonces ¿cómo va a alimentar a un pequeño, a una pequeña? Entonces, justamente en esta independencia que adquirimos, una independencia relativa, una independencia variable, aquiescente, que adquirimos de nuestros cuidadores, ya sean nuestros padres, tíos, abuelos, hermanos, lo que ustedes quieran. Ajá. Nos marca esta relación doble de todo ser humano, ujú, en la que somos y no somos al mismo tiempo. Somos individuos y al mismo tiempo somos parte de una familia, una pareja, una escuela, una sociedad, una cultura, etcétera. Ajá. Ahorita estoy metiendo y complicando mucho el texto, metiendo mucho comentario, pero está bien. Voy a repetir este texto. A ver, ¿dónde me quedé? El psicoanálisis, a ver, ok. Esta libido yoica solo se vuelve cómodamente accesible al estudio analítico cuando ha encontrado empleo psíquico en la investidura de objetos sexuales. En otras palabras, podemos nosotros analizar cuando esta libido se convierte en amor y nos permite relación, o en odio también, y nos permite poder descomponer los amores y los odios de los analizantes en toda su historia, en toda su vida, en cómo esa persona y solo esa persona se relaciona de esa manera con la gente que a veces ama y odia al mismo tiempo. Vamos a continuar cuando se ha convertido libido de objeto. La vemos concentrarse en objetos, fijarse a ellos o bien abandonarlos, pasar de unos a otros y a partir de estas posiciones guiar el quehacer sexual del individuo, el cual lleva a la satisfacción, o sea, a la extinción parcial y temporaria de la libido. Es decir, amamos a una persona, luego a otra, papá, mamá, hermanos, abuelos, primos, primas, tíos, tías, etcétera, 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 maestros, compañeros, compañeras, etcétera. Ajá. Y por supuesto, no solo la satisfacción de la libido se encuentra en el acto sexual, ¿no? Aquí es muy específico el texto del quehacer sexual del individuo, pero justamente hemos estado viendo que sexual no es genital. Ajá. Freud descompone lo sexual en, digámoslo así, pulsiones parciales, como por ejemplo la pulsión de ver, la pulsión de saber. Entonces, también mmm, extinción parcial y temporaria, ya vi, no necesito ver, ya sé, no necesito saber. Ahí está la satisfacción de la libido, manifestada en las pulsiones parciales, ajá, que componen, por supuesto, el quehacer sexual ya en su conjunto, las pulsiones sexuales. Continúa el texto. El psicoanálisis de las denominadas neurosis de transferencia, entre paréntesis, histeria y neurosis obsesiva, nos proporciona una visión cierta de esto. Aquí es donde ya tengo mayor experiencia, este comentario, esta frase que les acabo de compartir de Freud en su momento, incluso en la universidad, cuando yo lo leí por primera vez, por allá del 2002, 2003, yo no sabía a qué se refería Freud con neurosis de transferencia. Y lo busqué y lo busqué y lo busqué y nunca me quedó claro durante toda mi carrera. Pero entro a mi formación como psicoanalista, termino mi formación como psicoanalista, me pongo a escribir, me pongo a investigar que los manuales diagnósticos son parte de la historia. Y también lo que hoy consideramos enfermedad mental tiene mucho que ver con las condiciones políticas, sociales y culturales históricas. El ejemplo más claro es que hasta 1950 las sociedades médicas psiquiátricas de Estados Unidos, de México, consideraban la homosexualidad como una forma de enfermedad mental y los homosexuales eran sometidos a un conjunto de tratamientos inhumanos. Ajá. Hoy todavía se sigue haciendo, por ejemplo, terapias de conversión. Ya lo dije. Las terapias de conversión, digamos, que toman la homosexualidad como algo que se puede corregir, están atentando justamente en contra de la libertad sexual de las personas. Y lo puedo sostener.
Vamos a continuar. La libertad de identidad, la libertad yoica. Vamos ahorita a continuar con el texto. Por supuesto, habrá muchos colegas, psicólogos, psicoanalistas que aplaudan lo que acabo de decir, otros que me condenen por lo mismo. Adelante, adelante. No escribí mi libro para luego esconderme. Vamos a continuar. Además, dice el Dr. Freud, Standard Edition, podemos conocer en cuanto a los destinos de la libido de objeto, es decir, los destinos del amor, del odio, que es quitada de los objetos. Se mantiene fluctuante en particulares estados de tensión y por último es recogida en el interior del yo, con lo cual se convierte de nuevo en libido yoica. Libido, libido, libido. Entonces, este amor que nosotros tenemos y este odio que nosotros tenemos para nosotros, para los demás, cuando no lo repartimos, se regresa. Es, digamos, como una representación auxiliar de la energía que nos habita, una energía que Freud dice es del cuerpo. Otros discípulos de Freud, como este fulanito de aquí, Wilhelm Reich, dijo, no, esa energía yo la puedo ver, yo la puedo manipular. ¿Por qué? Porque inventé un aparato. Este sujeto fue expulsado básicamente de toda comunidad científica. Wilhelm Reich, pueden buscarlo en Google. Fue expulsado de la comunidad psicoanalítica, fue expulsado de la comunidad médica y no recuerdo, creo no terminó sus días bien. Pero bueno, vamos a continuar. A esta última, digamos, este recogimiento de energía de los objetos sobre el yo, por oposición a la libido de objeto, la llamamos también libido narcisista. Permítame un segundo. Escuché que alguien me estaba buscando. No, espero yo que no sea nada urgente. Entonces, hablando de libido yoica, podremos decir también que es lo mismo que una libido narcisista. Ajá. Narciso, busquen Narciso en Google. El individuo que está enamorado de sí mismo, enamorado, y ampliando también ahorita esta aproximación narcisista, el que también se odia a sí mismo, tomando la pulsión sexual en una connotación doble. Vamos a continuar con el texto. Estoy ahorita en la Standard Edition. Dice Freud, traducido por Strachny. Desde el psicoanálisis atisbamos, es decir, miramos, al menos superficialmente, como por encima de una barrera que no nos está permitido franquear, en el interior de la fábrica de la libido narcisista. Así nos formamos una representación acerca de la relación entre ambas, libido narcisista, libido narcisista y libido de objeto. Nota número 15. Esta nota se agregó en 1924. Nos dice Freud en la nota 15. Esta restricción ha perdido su anterior validez desde que se han vuelto en buena medida accesibles al psicoanálisis otras neurosis, además de las neurosis de transferencia. Y si me preguntan en este momento, ¿cuáles neurosis? No lo sé. Yo realmente no lo sé en este punto. Vamos a seguir estudiando para saber a qué se refiere Freud en 1924 con otras neurosis. Podría yo pensar en la psicosis. Es solo una cuestión de definición, realmente. Son palabras. Neurosis, psicosis, podríamos decir, es que no se relacionan. No lo sé. En este momento yo no sé a qué se refería Freud con otras neurosis. Vamos a continuar con el texto. Estoy ya en la página
199, es la última del capítulo. Es un capítulo muy corto, pero lleno de ricas relaciones con nuestra realidad. Nos dice, continúa el texto hablando de esta relación entre líbido narcisista y libido narcisista y libido de objeto. La libido narcisista o libido yoica se nos aparece como el gran reservorio desde el cual son emitidas las investiduras de objeto. Repito, reservorio, la reserva, ajá, la reserva de amor, reserva de odio también, eso que depositamos, y al cual vuelven a replegarse. Es decir, mientras no amamos a alguien, nos amamos a nosotros mismos. Mientras no odiamos a alguien, también nos odiamos a nosotros mismos. Continúa el texto. Y la investidura libidinal narcisista del yo, como el estado originario realizado en la primera infancia, que es solo ocultado por los envíos posteriores del libido, pero se conserva en el fondo tras ellos. Creo que se entiende, ¿no? Ahorita yo podría pensar en la dinámica de la libido como una amiba, ajá, que envuelve objetos, se los apropia, hace algo con ellos y los regresa, ¿no? Y regresa a la posesión de su propia energía, a su aprovechamiento. Continúa el texto. Una teoría de la libido en el campo de las perturbaciones neuróticas y psicóticas tendría como tarea expresar todos los fenómenos observados y los procesos descubiertos en términos de la economía libidinal. Oh, esto es fascinante. Es fascinante porque también nos permite señalar la libido como la forma a través del cual el organismo sobrevive. Por eso hay una libido yoica. Continúa el texto. Es fácil colegir que los destinos de la libido yoica poseen con relación a ello la mayor importancia, en particular cuando se trata de explicar las perturbaciones psicóticas más profundas. Esto, por supuesto, no es para cualquiera, es estar en contacto con una persona psicótica, es una experiencia, mm, no puedo decir que aterradora, es distinta, definitivamente. Eh, es una persona que eh, ahorita lo puedo apalabrar así, como que vive en otra dimensión. No es capaz de transmitir su experiencia a través del lenguaje, no es capaz de, digamos, hablarnos en el mismo nivel, no es capaz de empatar en un nivel simbólico con los demás. He hecho un trabajo al respecto, pero ahorita no me acuerdo mucho de él. Vamos a continuar ahorita con el texto. La dificultad reside entonces en el hecho de que el medio de nuestra indagación, el psicoanálisis, por ahora solo nos ha proporcionado noticia cierta sobre las mudanzas de la libido de objeto. Nota 16, pero voy a continuar. Pero no pudo separar claramente la libido yoica de las otras energías que operan en el interior del yo. Nota 16 y ahí está la otra nota 17. Nos dicen, véase la nota anterior, no inventes. Ok, ok. Aquí es una observación de Freud, les comento. La nota 16, nota agregada en 1924. Véase la nota anterior, nos dice Freud. Oh, gracias. Ya la leímos. Repito, esta restricción, esto de mm, neurosis, psicosis, ha perdido validez porque hemos observado en psicoanálisis, dice Freud, otras neurosis. ¿Cuáles? Ahorita yo me pregunto, ¿cuáles? Espero yo, voy a dejar una nota dentro de mis cuadernos. Y yo realmente voy a revisar los textos de Freud a partir de 1924 para saber a qué se refiere Freud en la página 199 de Tres ensayos de teoría sexual con otras neurosis. ¿Cuáles? Yo solo conozco la histeria y la neurosis obsesiva. Yo, pero ahorita podría estar
Equivocado realmente, de acuerdo a los criterios diagnósticos eh, actuales, eso no importa, pero para mí sí. Un segundo de 1924. Página 199, volumen 7. ¿Cuáles otras neurosis? Listo. Ya está. Ya está en mis recordatorios. No lo voy a olvidar así. Regresando a la nota 17. Esa era la nota 16. Véase la nota anterior. Nota 17 nos dice James Strachey. Esta se agregó en 1915. En la nota 17 dice Freud, véase mi ensayo sobre el narcisismo, que esto ya les había comentado, está en este volumen, volumen 14. Ajá. Lo que sigue se agregó en 1920, gracias Strachey. El término narcisismo, entre comillas, no fue acuñado como allí se dice erróneamente por NAC, N-A-C-K-E, con dos puntitos arriba de la A, sino por Havelock Ellis. Entre paréntesis, nos dice Strachey, el propio Ellis examinó después, en 1927, este punto en detalle y juzgó que los honores debían compartirse entre ambos, es decir, Ellis, Havelock Ellis y Knack, no sé quién sea Knack. Pero vamos a regresar al texto, estamos a 2 párrafos. Antes de continuar, vienen unas palabras y viene la nota 18, ¿vale? Antes de este párrafo, el párrafo que sigue se agregó en 1920. Entonces, es un texto de rompecabezas, como ya nos lo ha presentado antes Freud, y Strachey se encarga de señalarlo. Lo que sigue entonces ha sido una elaboración posterior por Freud. Por eso, una prosecución, es decir, un seguimiento de la teoría de la libido, solo es posible provisionalmente por vía especulativa. Repetimos, representaciones auxiliares, ideas que nos ayudan a describir los fenómenos. Son ideas, no es lo real. Especulaciones. Teoría. Continúa el texto. No obstante, se renuncia a todo lo ganado hasta ahora gracias a la observación psicoanalítica cuando, fíjense esto que sigue, siguiendo a Carl Gustav Jung, así está escrito, página 199, se disuelve el concepto de la libido haciéndolo coincidir con el de una fuerza pulsional psíquica en general. Después justamente esto fue lo que Freud cuestionó y, ¿por qué no decirlo también? Atacó en Jung. He recomendado mucho, no he terminado, pero eh, este comentario es importante. Una película encontrada en Amazon Prime, creo que también está en Netflix, que se llama Un método peligroso, que trata de la relación amistosa, afectuosa, profesional entre Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Véanla. En esta película se retrata de forma muy precisa cómo Jung quiere quitar todo lo sexual del psicoanálisis, todo. Y por supuesto, hacer del psicoanálisis una continuación de la religión protestante y con tonos de misticismo. Esto no está puesto en la película, esto es un comentario que les hago ahorita, pero sí lo que tenemos al día de hoy es el trabajo de Jung póstumo, es decir, después de Freud, después de la ruptura que tienen Jung y Freud, Jung hizo un libro que ustedes pueden conocer en Google llamado El Libro Rojo, así nada más, El Libro Rojo de Carl Gustav Jung. Esto lo escribió Jung después y Jung narra cómo él estando en su cuarto, de repente se le aparece una persona que se identifica como Lázaro, si mal no recuerdo, o Eliseo, no me acuerdo bien. Lo pueden también revisar en Wikipedia, el libro rojo. Ajá. Entonces Jung entra en un proceso básicamente, y Freud lo señala después, Jung, después de ser psicoanalista, devino en profeta. Ciertamente podríamos tomarlo como de risa, porque como un científico, un médico, un psiquiatra reconocido, un psicólogo devino profeta, pues sí, el libro rojo es justamente una profecía que le fue entregada a Freud, digo a Jung. Pero bueno,
Esto todavía Freud lo llegó a ver vivo. Sabemos, pueden buscarlo también en Google, Wikipedia, la Fundación Carl Gustav Jung. Vean qué hace la Fundación Carl Gustav Jung. Vamos a continuar. La separación entre las mociones pulsionales sexuales y las otras. Fíjense aquí, las palabras mociones pulsionales sexuales. Está Freud complicando, no digamos la teoría, porque es justamente lo que está haciendo, llenando de contenido sus ideas, llenando de contenido sus palabras. Ahorita se habló de teoría de la libido, pero separación, mociones pulsionales sexuales y las otras. Eso que hacemos para obtener placer sexual y otras cosas que hacemos, que también hacemos, que no necesariamente nos traen placer sexual, una alteración en el cuerpo. Y por consiguiente, continúa el texto, la restricción del concepto de libido a las primeras encuentra un fuerte apoyo en la hipótesis ya considerada aquí de un quimismo particular de la función sexual. Esto no me quedó tan claro. Es el último párrafo del tercer capítulo. Dice la traducción de Luis López Ballesteros, la separación de las emociones instintivas sexuales de las demás y por tanto la limitación de las primeras del concepto de la libido encuentra fuerte apoyo en la hipótesis antes discutida de un quimismo especial de la función sexual. Con esto de quimismo, por supuesto, podría sostenerse, digamos, como una aproximación teórica de lo que luego la neurología y las neurociencias llama como los neurotransmisores. Entonces, el doctor Freud no tenía los medios tecnológicos para ver neurotransmisores y sin embargo algo sabía. Ajá. Les sugiero revisen y les voy a dejar al final de este video, que ya está por terminar, una liga a la lista de reproducción del proyecto de psicología. El proyecto de psicología para neurólogos es el acercamiento que hace Freud a los fenómenos histéricos que él ya conocía para 1895 a partir de la neurología. Proyecto que él no concluye, proyecto que el doctor Freud deja guardado en un cajón y que posteriormente, ya cuando es muy viejito, sus alumnos, Marie Bonaparte y James Strachey, y que creo que también Ernest Jones, lo rescatan el proyecto de psicología, se lo enseñan y el doctor Freud, ya anciano, quiere quemarlo, el proyecto de psicología para neurólogos. Sin embargo, justamente con esta advertencia les invito a acercarse a ese texto. Digamos lo que es un texto apócrifo, pero ciertamente es muy valioso, por cuestiones históricas, por cuestiones teóricas también. Freud empieza a formular muchas de sus ideas que vemos todavía aquí en 3 ensayos de teoría sexual. Por el momento es todo. Acabamos la página 199. Ahí termina en la edición Amor-Ortu el tercer capítulo del tercer ensayo de los 3 ensayos de teoría sexual. El cuarto capítulo tiene por título, y este es fascinante, diferenciación entre el hombre y la mujer. Fascinante en el sentido, digamos, de la construcción de los cuerpos. Como un comentario, les puedo decir que para el tiempo en el que Freud escribe esto, no había feminismo. 1905. Ahorita estoy haciendo una aseveración posiblemente insostenible, pero lo que sí estoy seguro es que al menos no había un feminismo como lo conocemos hoy. Ajá. No había un movimiento transcultural que buscara unir a la mujer. No lo había. Habían movimientos internos, y esto desde la antigua Grecia, que buscaban, por ejemplo, religiones únicamente femeninas. Hay muchos registros históricos al respecto. Pero un movimiento social que va más allá de una sola cultura y que busque, digamos, rescatar el valor social de la mujer, no lo había en 1905. Justamente
es a través de estos textos que hemos estado abordando como Freud empieza a cimentar también el campo de lo que posteriormente y al día de hoy se consideran los estudios de género. Por el momento vamos a concluir, vamos a finalizar el video. Les agradezco mucho su atención, su paciencia. Por supuesto, cualquier comentario en la caja de comentarios, me refiero a alguna duda que tengan sobre el texto. Si tienen algún comentario, digámoslo como más personal, mis redes sociales están en el banner de descripción de este canal de YouTube. Por el momento es todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego, doctor Freud, con esta mano que se desvanece a veces. Wow, yo también me desvanezco, pero está bien. Cuídense.